Hola, somos Caterine y Mario. Nos alegra tenerlas por aquí. Bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Alimentándos, creado y dirigido para nuestras gestantes. Muchas de ellas nos preguntan cómo debe ser nuestra alimentación durante el embarazo, qué puedo hacer para que mi bebé nazca con un peso adecuado para evitar complicaciones, lo que como influye en mi bebé. Si quieres empaparte de conocimiento y datos curiosos mientras respondemos a estas preguntas, acompáñanos por este recorrido para lograr un embarazo seguro, saludable y sobre todo feliz. Bien, un nuevo día y un nuevo capítulo del podcast. Como ya habíamos mencionado en la introducción, estos días vamos a estar hablando de otro tema muy grande, entre ellos pues los macronutrientes, específicamente las proteínas. Seguro que muchas de ustedes han escuchado esta palabra. Para algunas tal vez les resulta familiar, para otras no tanto, pero justamente nuestro objetivo es que ustedes estén muy informadas con respecto a estos temas. Mario, ¿qué podrías decirnos acerca de las proteínas? En primer lugar, ¿qué son o por qué son tan importantes? Hola a todos, así es. Para entrar en contexto, las proteínas forman parte de los macronutrientes, que en términos más sencillos son alimentos que nuestro cuerpo necesita en grandes cantidades. En sí, la proteína es una molécula que tiene funciones importantes en nuestro organismo, como el crear nuevas estructuras. Por ejemplo, en la embarazada se requiere aún más de estas porque va a ayudar a construir y reparar algunas estructuras. Entonces, es ahí que vemos la gran influencia de la proteína para asegurar el correcto desarrollo y crecimiento del bebé, y también para las gestantes, para que así nuestro organismo pueda responder de manera adecuada a la creación de una nueva persona, evitando así estar muy cansados o incluso enfermarnos, ¿no? Tal como lo mencionas, pero entonces, ¿una embarazada debe aumentar la cantidad de ingesta de alimentos ricos en proteínas? Así es, la gestante requiere aún más proteína de lo que normalmente consumía antes de su embarazo, porque está creando una nueva persona. Es por eso que muchas investigaciones recomiendan que aumentemos la ingesta de este macronutriente. Es así que, por ejemplo, un adulto debe consumir al menos 0,8 gramos por kilo de su peso al día. Pero en una gestante, a lo que normalmente debe consumir un adulto, se le debe de aumentar 1,3 gramos de proteína al día en el primer trimestre, es decir, desde el inicio del embarazo hasta la semana aproximada número 13. Debe aumentar 6,2 gramos en el segundo trimestre, es decir, a partir del cuarto mes, aproximadamente la semana 14 hasta la semana 26. Y 10,7 gramos en el tercer trimestre de embarazo, es decir, desde la semana 27 hasta el final del embarazo. Esto no es que, debemos aumentar así específicamente 1,3 gramos, sino es un aproximado para nosotros ver o darnos cuenta cómo es que mientras avanza el trimestre de nuestro embarazo, se debe aumentar aún más la ingesta de proteína, ¿no? Y bien, para hacernos una idea o tener en cuenta lo que acabo de mencionar, por ejemplo, una mujer adulta que esté pesando 50 kilos debe de consumir al menos 40 gramos de proteína al día. ¿Por qué? ¿O cómo hemos sacado 40 gramos? Bien, 50 kilos pesa ella. Lo vamos a multiplicar por 0,8 gramos aproximadamente, que había mencionado que debe consumir al menos un adulto. Es ahí donde sale 40 gramos. Pero si esta mujer queda embarazada, está en el segundo trimestre, por ejemplo, debe ya no de consumir solo 40 gramos de proteína, sino que ahora debe consumir 47 gramos de proteína. ¿Por qué? Porque le hemos aumentado los 6,2, aproximadamente 7, ¿no? 7 gramos de proteína correspondientes a su segundo trimestre. Y ahora, existen tipos de proteínas, los que vienen de una fuente animal y los que vienen de una fuente vegetal, como las menestras. Bien, los más ideales o recomendados son los de origen animal porque vienen con sobreañadidos. Tienen mayor valor biológico, es decir, será más digestible y absorbible, y además tienen mayor porcentaje de proteínas en menos cantidad de ese alimento. Y sé que muchas gestantes se estarán preguntando, ¿cómo sabemos cuántos gramos de proteína tiene un alimento
¿O acaso si compro, por ejemplo, 100 gramos de pollo, significa 100 gramos de proteínas? No, no es así, sino que existen algunos alimentos, ya sea de origen animal o vegetal, que contienen una cierta cantidad de proteína. No es que todo el alimento sea la cantidad total de proteínas. Un ejemplo, voy al mercado y me compro 2 filetes de pollo, cada uno pesando de 70 a 75 gramos, uno para mi almuerzo y otro para mi cena, ¿no? Para poder cumplir así mis 40 gramos de proteína en todo el día. Yo que peso 50 kilos, ¿no? Recordando el ejemplo anterior que ya había mencionado. Ahora, pasan los meses, me embarazo y estoy en el tercer trimestre de mi embarazo, aproximadamente en la semana 30. Voy al mercado a comprar igual mis 2 filetes de pollo, uno para mi almuerzo y otro para mi cena. Pero ya no la misma cantidad en peso, ahora compraré cada filete que esté pesando aproximadamente 120 gramos cada uno, para poder cumplir con mis 50 gramos de proteína que me corresponden, yo que soy una mujer gestante, ¿no? Casi el doble de pollo, ¿no? Así es, pero eso no quiere decir que una gestante debe de comer el doble de lo que antes de su embarazo consumía. No es comer por 2, es aumentar la cantidad de la comida para poder cumplir con los nutrientes de manera adecuada. Además, recordemos que las proteínas deben de representar entre el 10 y 15% de nuestra alimentación. Esto amerita mencionar que los alimentos tienen mayor cantidad de proteínas. Entre ellos están el hígado de pollo, el relleno, el bofe, la carne de pollo, res de carne, la pota, el pescado caballa, huevo de gallina, entre otros. Mario, para darnos un ejemplo, el hígado de pollo en 100 gramos, ¿cuántos gramos de proteína tenemos? Ya, en el hígado de pollo en 100 gramos encontramos 17,4 gramos de proteínas. En un filete de pollo en 100 gramos encontramos 21,3 gramos de proteínas. En un relleno, la tajada de 100 gramos contiene aproximadamente 14,3 gramos de proteína. Entonces, ¿cómo podemos ver los distintos alimentos que van a contener una cierta cantidad de proteínas? Pero lo recomendable va a ser consumir y variar nuestras comidas entre este tipo de carnes que ya hemos mencionado. Es decir, la idea principal es aumentarle un poco más a nuestras carnes. Si antes comía una porción de carne, ahora debería consumir algo extra, no el doble, sino que una pequeña porción más. Muy bien, hemos cerrado por el día de hoy. Si tienen alguna duda o consulta, nos la hacen saber mediante nuestra página web. Para el siguiente podcast estaremos hablando de otro tipo de macronutriente también importante. Y como es de bien nacidos, Ser agradecidos. Llegó la hora de la despedida. Agradecemos que nos hayan acompañado hasta el final. Y recuerden que nos esperamos en el siguiente capítulo. Chao, chao.